Buenas tardes, mi nombre es Elkin Ventura y hoy voy a estar hablándoles sobre la transformación de la globalización y el auge de la regionalización a nivel mundial. Lo primero que hay que hacer para abordar este tema es entender un poco el contexto de dónde comienza a transformarse la globalización. Muchos autores, estudios o revistas se remontan a partir de la crisis financiera que hubo en el 2008, comienza a referenciar un tema que le llamaron o le llaman el slow globalization, que es básicamente por primera vez se comienza a ver un decrecimiento de la globalización. Antes lo que veíamos era una globalización sin límite, lo más globalizado que estés como país, lo más competitivo que vas a lograr ser. Sin embargo, más allá que continúa siendo súper importante, súper relevante, se comienza a ver por primera vez un decrecimiento de la globalización a partir de esa crisis. Podríamos decir que parte de eso es porque algunos países comenzaron a ver el impacto que tiene ser tan globalizados. Un ejemplo claro de eso es que en Europa varios bancos o un banco, Lehman Brothers, que quebraron solo días después de que salió esta crisis en Estados Unidos, más allá de que principalmente venía de Estados Unidos. Ese tema se comienza a hablar a partir del 2008, sin embargo, toma un auge mucho más alto recientemente a partir de la pandemia, a partir de la crisis de suministro que hubo, pues por los problemas de la cadena logística. Y a partir de ella no solo estamos hablando de un slow globalization, que es el decrecimiento de la globalización, sino que los países comienzan a pensar más en los beneficios de la regionalización. Entonces hoy hay un cambio real hacia este mismo término, donde ¿qué es lo que se busca? Se buscan cadenas más cortas, se buscan operaciones más cercanas y sobre todo menos dependencia de Asia, que como vamos a estar conversando a través de esa exposición, de este video, mucho de la regionalización busca bajar la dependencia que se tiene del mismo. La idea de este trabajo es hacer ese análisis, el por qué está pasando, cómo lo están manejando empresas grandes y qué implica esto para la competitividad global. Lo segundo que vamos a hacer después de dar el contexto de en qué momento comienza a transformarse es comparar lo que es la globalización tradicional versus la regionalización. Entonces, en la globalización tradicional, que es lo que vemos normalmente, cadenas dispersas, están en cualquier parte del mundo, estamos hablando de una mano de obra lejana, centros de suministros que están, volvemos a decir, en cualquier parte del mundo, y esto lo que implica son riesgos altos. ¿Riesgos altos en qué sentido? Tenemos la prueba de lo que pasó con las pandemias, de la pandemia, tenemos la prueba de lo que pasó con la crisis de los suministros, pero mucho más recientemente también podríamos hablar de geopolíticamente los riesgos que conllevan enfrentamiento entre diferentes mandatarios. Hemos visto lo que ha pasado con Trump desde el momento en el que tomó la presidencia, la guerra de aranceles, que hubo como impacto esto sobre todo con China, pero en realidad que se llevó a todos los países por delante. Eh, También hay que tener en cuenta que en la globalización tradicional una de las desventajas son los tiempos largos en la cadena de suministros. Si estamos, vamos a ver unos ejemplos dentro de poco, sobre todo el Walmart, Tesla, Ford, donde sus cadenas de suministros o proveedores principalmente se encontraban en Estados Unidos, en China, perdón. La gran mayoría y cómo la logística de esos tiempos largos tienden a afectar un poco, bueno, tienden a convertirse en una desventaja de la globalización tradicional. Y algo que vamos a mencionar mucho es la alta dependencia que se tuvo en Asia a partir de la globalización, ¿cierto? Eso podríamos decir que fueron de los mayores beneficiados en- con ese tema. Ahora, hablando de la regionalización, estamos hablando de una producción que se concentra por regiones, lo cual significa al mismo tiempo una logística mucho más eficiente, menor riesgo, tiempos más cortos que considero son en la actualidad es lo que en realidad hace que las empresas sean competitivas y bien, vamos a hablar de algunos ejemplos dentro de poco y miramos cómo esa competitividad se va a basar en la resiliencia y en la rapidez. Entonces podríamos decir que hoy la competitividad dejó de ser solo precio, ahora pesa también lo que es la capacidad de responder rápido, de evitar riesgos y de tener la cadena cerca. Em, lo que vamos a hacer ahora es mirar, poner todo esto que estamos conversando en contexto y comenzar a revisar cuáles son las empresas que quizás ya iniciaron este proceso de regionalización o de apuntar más a la regionalización. La primera que vamos a usar como referencia va a ser Tesla y su expansión hacia México con las cadenas de valor más regionales. Anteriormente Tesla, la fábrica principal donde se manejaba, que podríamos decir alrededor del 90% de la producción por el ensamblaje, etcétera, se encuentra, porque todavía está activa en Shanghai, China,
Em, y bueno, y precisamente por eso una de las estrategias que buscó Tesla es diversificar y reducir sobre todo la dependencia de Shanghai, ¿cierto? Y a partir de esto tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Abrir a lo que se le denominó una Gigafactory en Nuevo León, México. Esto también pues, debido a varias tensiones que hay entre Estados Unidos y China, riesgos de bloqueos logísticas, etcétera. Algo que se está haciendo en esta fábrica en Nuevo León es que no solo va a ser una ensambladora, sino que también va a estar produciendo componentes estratégicos como lo que son baterías, partes electrónicas, trenes motrices. Algunos de los beneficios de esto es que estamos hablando de una logística mucho más barata. Estamos hablando de Nuevo León, México, que conecta directamente con Estados Unidos, se encuentra en Norteamérica, uno de los mercados más importantes de Tesla, seguramente, que estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, México. Hay mucho menos incertidumbre y la cadena además se convierte en mucho más corta. Súper importante entender con esta estrategia de Tesla. Tesla no está decidiendo abandonar China como tal, lo que está haciendo es diversificar y al final de cuentas esa es exactamente la lógica de la regionalización. ¿Vale? Entonces Tesla es un ejemplo perfecto. Eh, Otro ejemplo perfecto podríamos decir es lo que es Walmart y la regionalización de su cadena de suministros en América como tal. En pre-pandemia, Walmart operaba con un modelo que se podría denominar hiperglobalizado, donde más del 70% de los productos no alimenticios venían de fábricas en China. Y si miremos algo que es súper importante resaltar aquí es que Walmart, su mercado principal se encuentra en Norteamérica y parte de Centroamérica. Pero cuando vamos a decir que más del 70% de los productos comercializados los no alimentarios venían de fábricas en China. Los textiles, calzados y muebles venían de Vietnam, artículos para el hogar, textiles, joyería venía de India, ropa, alimentos procesados venían de Bangladesh y Tailandia. Y uno se pregunta qué tan eficiente puede ser esa cadena logística donde más del 70% de tus proveedores de suministro vienen de Asia, pero tu mercado principal se encuentra en Norteamérica. Entonces, por mano de obra, por costos, obviamente vamos a decir así es más económico, pero qué tan eficiente llega a ser eso y cuando se pone en un balance con la competitividad, qué tan competitivo te ayuda a ser. La estrategia que implementó Walmart hace algunos años fue comenzar a reorganizar su cadena de abastecimientos para que Estados Unidos, México y Centroamérica funcionen como una sola región logística integrada. ¿Qué implica esto? Esto incluye centros de distribución regionales que están conectados como tal, pues, México y Estados Unidos, pero también proveedores compartidos entre países de la misma zona. Ahora, anteriormente, precisamente, y ojo, no vamos a decir que Walmart salió de Asia porque no lo ha hecho, pero sí redujo como tal la dependencia que tenía del mismo, ¿cierto? Y estamos hablando de que le está dando ahora participación a una producción regional que antes no existía. En México se producen alimentos, textiles, empaques y manufactura ligera. En Estados Unidos se producen productos premiums, farmacéuticos y bienes durables. Y Centroamérica, su fuerte viene en la parte de la agroindustria, frutas y vegetales. Entonces, Walmart pasó de una cadena dispersa a una Latinoamérica integrada y eso les dio velocidad. Y aquí voy a parar un segundito, sobre todo porque es bastante, bueno, ya repetí, bastante importante, pero es relevante mencionar que en la actualidad, cuando nosotros hablamos de las empresas que más generan ingresos a nivel mundial, estamos hablando de un Walmart, estamos hablando de un Amazon, em, y muchas otras tienen algo en común y es que han evolucionado la forma en la que llegan al consumidor final. Antes era normal que una entrega se demorara 2 semanas, un mes para llegar y las personas estaban bien con eso. Ahora estamos hablando de que Amazon, Walmart y muchas otras empresas ofrece un servicio en el cual si yo hago una orden dentro de Estados Unidos antes de las 11 de la mañana o del mediodía, me va a llegar el mismo día. Eso es algo que si nos enfocamos solo en el mercado asiático como proveedores, puede que funcione en un tiempo por lo que tengo en el store o por lo que está inventariado. Sin embargo, a largo plazo, ¿qué tan factible sería mantenerlo de esa forma? Y no poder adaptarse a esa actualidad del comercio y es arriesgarse a quedar por detrás frente a los competidores. Entonces, eh, solo quería mencionar esa parte en cuanto a ese ejemplo.
Lo siguiente que vamos a hacer para el ejercicio es escoger una empresa multinacional y analizar cómo ha ajustado su cadena de suministro a la tendencia de regionalización. Aquí escogí Ford como tal, tratando de ser breves. Ford es un buen ejemplo de una multinacional que se está adaptando a la regionalización. Durante muchos años esta empresa operó con un modelo bastante globalizado, componentes fabricados en Asia, ensamblaje distribuido en varios continentes y proveedores dispersos por distintas regiones del mundo. Este esquema funcionaba bien mientras las cadenas globales eran estables, pero la crisis logística y la falta de insumos que se vivió en 2020, entre 2020 y 2022 evidenció una dependencia excesiva de proveedores lejanos, especialmente en China y el sudeste asiático. ¿Qué comenzó a hacer Ford? Y esto es un modelo un poco diferente a lo que estaba explicando sobre Walmart y Tesla, más allá que sigue siendo similar. Aquí nos vamos a enfocar en lo que es la regionalización para un producto que podría decirse sí, un producto que es internacional. Entonces, lo que hizo Ford fue tratar de integrar las cadenas por regiones o la cadena de suministro por regiones. Entonces, en Norteamérica, por ejemplo, la compañía consolidó una red integrada entre Estados Unidos, México y Canadá. México pasó a producir motores, transmisiones y modelos de exportación. Estados Unidos se concentró en camionetas eléctricos y componentes estratégicos. Y Canadá en el ensamblaje especializado y plataformas eléctricas. Esto es un ejemplo de cómo regionalizó en América. Pero cuando nosotros vamos a mirar la estrategia como tal, esto lo hizo en cada continente. En Europa formó un bloque entre Alemania, España y Turquía. En Asia lo hizo entre Tailandia, India y China para que puedan operar casi de forma autónoma. Esto pues obviamente acorta tiempos de entrega, reduce los riesgos logísticos que puedan haber y hace que la empresa responda más rápido a la demanda local. Entonces, aquí con esto podemos ver que Ford entendió que una cadena global puede ser eficiente hasta que deja de serlo, ¿cierto? Y yo creo que, perdón, las crisis que se han vivido recientemente han demostrado que lo que antes parecía perfecto no lo es tanto y en realidad pone en riesgo a las empresas, los expone a perder market share como tal. En el cuarto punto, no se nos pide proponer dos estrategias que la empresa podría implementar. Em, yo consideraría que para Ford, más allá que ya ha hecho un muy buen trabajo reorganizando su cadena de valor, una de las primeras estrategias que propondría sería reforzar la base de proveedores dentro de la misma región, sobre todo para partes críticas como lo son baterías, componentes eléctricos y sistemas de sensores. Más allá de que Ford ya tiene fabricantes cercanos, todavía depende mucho de Asia en piezas claves, sobre todo para los modelos eléctricos. De se logran cerrar acuerdos regionales un poco más fuertes o inclusive con invertir en proveedores locales podríamos reducir se podrían reducir más riesgos, controlar mejor inclusive los tiempos de entrega y asegurar siempre inventario sin estar expuesto a todo lo que pasa en China o el sudeste asiático. Entonces, tener la cadena más cerca le daría mucho más control y menos sustos. La segunda estrategia sería aumentar un poco la flexibilidad productiva de las plantas dentro de cada región. Hoy en día el comportamiento de los mercados está bastante volátil, sobre todo cuando hablamos de los vehículos eléctricos, híbridos, modelos tradicionales. Todos están coexistiendo. Entonces, si Ford apuesta por plantas multipropósito en las cuales se puedan alternar entre modelos según la demanda, esto va a generar que se gane más agilidad y al mismo tiempo se van a poder ajustar sin tener que parar líneas por completo, mover la producción entre continentes. Esto, además, obviamente hay que mencionar que generaría una baja en costos porque tenemos unas plantas multipropósitos, sino divididas por especialidades. Em, que ayudaría pues precisamente a reducir costos y si reduces costos al final del cuenta vas a ser más competitivo. El mercado cambia rapidísimo si las plantas se vuelven flexibles. Ford puede ajustar producción sin mover todo entre continentes. Entonces, ya para finalizar, lo que querría mencionar es que lo que vemos actualmente es un cambio claro, ¿cierto? Cadenas más cortas, más control y menos dependencia. La regionalización, desde mi perspectiva, basada en lo que pude investigar, antes se le llamó una tendencia, diría que ya no es una tendencia y ahora es una estrategia como tal de supervivencia para adaptarnos al mercado actual, a las necesidades del mismo, y a que las empresas logren adaptarse. Y las empresas que logren adaptarse más bien van a ser las que tengan la ventaja en los próximos años.
Con esto finalizo de abordar el tema de la transformación de la globalización y el auge de la regionalización. Em, Sé que ya llevo bastante, pero quería mencionar un último topic y es que esto también se ve reflejado en la industria en la cual yo trabajo, que es en la del BPO. Estamos viendo, de hecho, este cliente, que es uno de los que tengo en Colombia, hasta hace poco todos sus servicios de contact center eran dados desde Filipinas. Y transformaron por lo menos toda la parte de chat, tickets, etcétera, de las interacciones con sus clientes, la movieron a Colombia. Y cuando nosotros le preguntamos, porque no es normal, la mano de obra en Filipinas es mucho más económica comparada con Colombia, estamos hablando de cientos de miles de dólares de ahorro que podrían tener allá. Pero cuando preguntábamos sobre el tema, nos decían, no, lo que pasa es que la cercanía, el tema de la similitud en cuanto a la cultura, zona horaria, etcétera, vale más que el ahorro que estamos teniendo en Filipinas. Entonces, como para cerrar ese topic, no hace parte explícitamente de lo que se pide en el trabajo, pero me gusta mencionarlo porque es algo que no se va a encontrar en un diario, sino en el vivir de las personas que hacen parte del BPO. Esto pasa con Leaks Sporting Goods, que es esa compañía mudó por completo su centro de contacto de Filipinas a un nearshoring. Está en Colombia con la compañía para la que trabajo. Está también en parte en México con un competidor, pero también es algo que vimos inclusive con Walmart, que lo usé como ejemplo ahorita. Walmart hasta hace 3 años el 90% de su operación de contact center se encontraba también centralizada en Filipinas. Los que estaban de pronto en onshore, que es la parte de Estados Unidos, o nearshore, eran más temas muy especializados. A día de hoy eso cambió y de hecho ellos tienen un BPO que tienen relaciones con ellos hace por ahí 10 años. Ese BPO no tenía presencia en Colombia y una solicitud de Walmart fue: quiero una locación que sea nearshore. Y gracias a eso, esta compañía ahora en Colombia, un BPO que se llama iPro, está en Medellín, tiene alrededor de 700 empleados dedicados solo para Walmart. Entonces, otro ejemplo más relacionado a mí, a mi área de expertise, en el cual vemos que la regionalización no es un tema solo de cadena de suministro, no es solo un tema de cadena logística, sino que inclusive en, en la parte de servicios, como el contact center, se ve reflejado. Y con eso termino. Sí, feliz noche.